Antes de que existieran iglesias, antes de que llegaran soldados o cronistas, en el sur había mujeres que sostenían el equilibrio entre los vivos y lo invisible. No mandaban ejércitos ni levantaban armas, pero su palabra podía detener una guerra, anunciar una desgracia o sanar a toda una comunidad. A esas mujeres se las conocía como machi. No cualquiera podía hacerlo. Nadie elegía convertirse en machi por voluntad propia. Era el llamado el que elegía a la persona. Ese llamado llegaba de forma violenta. Sueños repetidos, visiones inquietantes, enfermedades que no tenían explicación, crisis que desarmaban el cuerpo y la mente. La comunidad entendía que no era locura ni castigo. Era la señal de que los espíritus estaban reclamando a alguien como intermediaria. La futura machi sufría antes de ser reconocida. Su cuerpo se debilitaba, su mirada se perdía, su voz cambiaba. Era común que pasara largos periodos aislada, atrapada entre este mundo y otro que aún no comprendía. Solo cuando una machi experimentada confirmaba el llamado, comenzaba el aprendizaje. Desde ese momento, la persona dejaba de pertenecerse por completo. El conocimiento no se transmitía como una enseñanza común. No había libros ni lecciones ordenadas. La machi aprendía escuchando, observando, repitiendo rituales una y otra vez. Aprendía los nombres de los espíritus, los cantos antiguos, el uso de las plantas, los tiempos del cuerpo y del territorio. Cada error tenía consecuencias, porque tratar con lo invisible siempre implicaba riesgo. La machi no hablaba por sí sola. Cuando entraba en trance, su voz era prestada. La comunidad entendía que quien hablaba a través de ella no era una persona, sino fuerzas antiguas que existían desde antes del recuerdo. Por eso sus palabras se respetaban, incluso cuando eran duras o incómodas. Desoírlas podía traer enfermedad, desgracia o derrota. En tiempos de guerra, la machi tenía un papel decisivo. No empuñaba lanzas, pero definía cuándo era el momento de atacar o retirarse. Interpretaba sueños colectivos, señales del entorno, comportamientos extraños de los animales. Su función no era predecir el futuro con exactitud, sino leer el presente con una profundidad que otros no podían. La relación entre la machi y la comunidad era de dependencia mutua. Ella cuidaba el equilibrio espiritual, pero también necesitaba del reconocimiento colectivo para sostener su rol. Sin ceremonias, sin cantos, sin ofrendas, su fuerza se debilitaba. El poder no residía solo en la persona, sino en el vínculo que la unía al resto. Los primeros encuentros con los extranjeros trajeron desconfianza hacia estas mujeres. Para los recién llegados, la machi representaba algo peligroso e incomprensible. No encajaba en sus creencias ni en su forma de entender el mundo. Muchos intentaron desacreditarlas, perseguirlas o eliminarlas, sin comprender que atacar a la machi era atacar el corazón mismo de la comunidad. A pesar de la presión, las machis siguieron ejerciendo su rol, en silencio cuando fue necesario, en secreto cuando la persecución se intensificó. Su conocimiento no desapareció porque no dependía de estructuras visibles. Vivía en la memoria, en el canto, en el cuerpo. La machi no era solo curandera ni sacerdotisa, era puente entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, entre lo humano y lo que no tiene forma. En una tierra marcada por la guerra y el despojo, su existencia fue una forma de resistencia que no se veía, pero que sostenía todo lo demás. Y mientras hubo machi, el mundo no quedó del todo en silencio. Nadie se convertía en machi por decisión propia. No era un cargo que se buscara ni un honor que se solicitara. El llamado llegaba sin aviso, y casi siempre como una desgracia. Enfermedades inexplicables, sueños repetidos, visiones que no daban descanso, voces que se escuchaban en la noche o durante la vigilia. Quien era elegido intentaba resistirse, porque aceptar significaba cargar con un destino pesado y peligroso. La comunidad sabía reconocer esas señales. Cuando una joven, o a veces un joven, comenzaba a debilitarse sin causa visible, cuando los remedios comunes no surtían efecto, los ancianos comprendían que no se trataba de una dolencia cualquiera. Era el espíritu reclamando su lugar. Negarse al llamado podía significar la muerte. Aceptarlo implicaba una vida de sacrificio. El aprendizaje de la machi no era breve ni sencillo. Comenzaba con el aislamiento, con la separación del mundo cotidiano.
La futura machi debía aprender a escuchar lo que otros no oían, a interpretar sueños, a reconocer plantas, raíces y cortezas. Cada conocimiento era transmitido de forma oral, en secreto, lejos de miradas ajenas. No había textos ni instrucciones escritas. Todo se guardaba en la memoria. El vínculo con los espíritus no era simbólico ni metafórico. Para la machi, esas presencias eran reales, tan reales como la tierra que pisaba. Ellas hablaban a través del canto, del trance, del tambor. En esos estados, la machi dejaba de ser solo una persona para convertirse en puente entre mundos. Su cuerpo era el lugar donde lo invisible tomaba forma. El cultrún no era un simple instrumento. Representaba el universo completo. En su superficie estaban marcados los rumbos, el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Al golpearlo, la machi no marcaba un ritmo, abría un camino. Cada golpe era una llamada, cada vibración una señal para los espíritus. La machi conocía el lenguaje de las hierbas. Sabía cuál calmaba la fiebre, cuál detenía el dolor, cuál fortalecía el cuerpo. Pero su medicina no se limitaba a lo físico. Muchas enfermedades eran entendidas como desequilibrios del espíritu. Sanar implicaba restaurar la armonía perdida entre la persona, la comunidad y las fuerzas que habitaban el mundo. Durante las ceremonias, el tiempo parecía detenerse. Los cantos se extendían durante horas, a veces toda la noche. El cansancio no detenía a la machi. En trance, su voz podía cambiar, su fuerza multiplicarse. No hablaba por sí misma. Hablaba aquello que debía ser dicho. Este poder no estaba libre de temor. La machi era respetada, pero también temida. Se sabía que quien podía sanar también podía dañar. Por eso su conducta estaba sujeta a normas estrictas. Debía mantener equilibrio, moderación y disciplina. Un error podía traer desgracia no solo para ella, sino para toda la comunidad. En tiempos de guerra y de invasión, el rol de la machi se volvió aún más crucial. No solo sanaba heridas del cuerpo, sino del ánimo. Preparaba espiritualmente a los guerreros, interpretaba presagios, advertía sobre peligros. Su palabra podía detener una expedición o impulsarla. No era una jefa militar, pero su influencia era profunda. Los extranjeros jamás comprendieron del todo su figura. Algunos la vieron como hechicera, otros como amenaza. Intentaron desacreditarla, perseguirla, eliminar su autoridad. Pero incluso bajo presión, la machi siguió cumpliendo su función, adaptándose, ocultándose cuando fue necesario, manteniendo viva una tradición que no podía ser arrancada con violencia. La machi no era dueña de su poder, era su servidora. Vivía sabiendo que su vida no le pertenecía del todo, que debía responder a fuerzas más antiguas que cualquier reino o ejército. Su existencia era una entrega constante, silenciosa y agotadora. Así, en medio de un mundo en conflicto, la machi se mantuvo como una de las figuras más profundas y complejas de la cultura mapuche, no como símbolo, sino como presencia viva, como mujer o espíritu encarnado, que hablaba con aquello que no se ve, pero que siempre ha estado ahí. Con el paso del tiempo, la machi se convirtió en una figura central no solo en los momentos de enfermedad, sino también en los tiempos de crisis colectiva. Cuando una sequía se prolongaba, cuando las cosechas fallaban o cuando la guerra se acercaba, su palabra adquiría un peso especial. No era vista como una jefa ni como una gobernante, sino como un puente entre el mundo visible y las fuerzas invisibles que se creía gobernaban el equilibrio de la vida. El aprendizaje de una machi no era sencillo ni breve. Comenzaba muchas veces con sueños reiterados, visiones inquietantes o enfermedades que no cedían con remedios comunes. Estos signos eran interpretados como un llamado. Resistirse a él podía traer desgracia, no solo a la persona, sino también a su entorno. Aceptarlo implicaba una vida de sacrificios, disciplina y aislamiento parcial. La instrucción se realizaba bajo la guía de otra machi más experimentada. Allí se transmitían conocimientos sobre hierbas, cantos, ritmos y símbolos. Cada planta tenía un uso específico, cada sonido un sentido. Nada era casual. El saber se aprendía de memoria y mediante la práctica, muchas veces en soledad, en contacto directo con la naturaleza. El tambor ritual ocupaba un lugar fundamental.
Su sonido marcaba el ritmo de las ceremonias y ayudaba a la machi a entrar en estados de trance. No se trataba de un simple instrumento, sino de un objeto cargado de significado espiritual. El golpe constante era entendido como un llamado, una forma de comunicación con las fuerzas que habitaban más allá de lo visible. Durante los rituales, la machi cantaba en una lengua cargada de simbolismo. Sus palabras no siempre eran comprendidas por todos, pero se creía que no estaban destinadas únicamente a oídos humanos. El canto era una forma de ordenar el mundo, de pedir ayuda, de negociar con aquello que no podía verse pero sí sentirse. En esos momentos, la comunidad observaba en silencio. Nadie interrumpía el rito. El respeto era absoluto. Se sabía que cualquier distracción podía romper el delicado equilibrio que se estaba intentando restablecer. La machi, en ese estado, dejaba de ser solo una persona y pasaba a encarnar un rol sagrado. La relación entre la machi y la comunidad era profunda, pero también exigente. De ella se esperaba fortaleza, sabiduría y entrega. No podía abandonar su función cuando el cansancio aparecía. Su vida estaba ligada al bienestar colectivo. Cada curación exitosa reforzaba su prestigio. Cada fracaso era asumido como una señal de que algo más profundo estaba ocurriendo. En tiempos de conflicto, su figura cobraba aún mayor importancia. Antes de una batalla o de una decisión crucial, se buscaba su consejo. Sus visiones eran interpretadas como advertencias o presagios. No siempre hablaba con claridad, y muchas veces su mensaje debía ser interpretado por los mayores, lo que reforzaba el carácter ritual y colectivo del proceso. Así, la machi no solo sanaba cuerpos, sino que también ordenaba el mundo social y espiritual. Su presencia recordaba que la vida no se entendía únicamente desde lo material, sino desde una relación constante con fuerzas invisibles, con la tierra, con los antepasados y con el equilibrio natural. Esta función, transmitida de generación en generación, permitió que su figura sobreviviera a los cambios, a las guerras y a la presión de mundos ajenos. Aunque el contexto se transformara, el rol de la machi continuó siendo un pilar espiritual difícil de reemplazar. Con el paso del tiempo, la figura de la machi comenzó a enfrentarse a una amenaza distinta a la guerra abierta. No era una lanza ni un arcabuz lo que ahora ponía en peligro su existencia, sino la desconfianza, la incomprensión y el intento sistemático de borrar su autoridad espiritual. Allí donde antes era consultada, respetada y temida, comenzó a ser observada con sospecha por un mundo que no entendía su poder ni aceptaba su independencia. La llegada de nuevas creencias trajo consigo una mirada hostil hacia las prácticas antiguas. Los rituales, las invocaciones, los cantos nocturnos y los instrumentos sagrados fueron vistos como señales de peligro. Muchas machi fueron perseguidas, acusadas, silenciadas o forzadas a ocultar su conocimiento. Pero incluso en ese contexto adverso, la machi no desapareció. Su fuerza residía en algo más profundo que la aceptación externa. La machi no dependía del poder político ni militar. Su autoridad nacía de la comunidad y del vínculo con lo invisible. Mientras hubiera enfermedad, desequilibrio o temor, la machi seguiría siendo necesaria. Su rol no podía ser reemplazado por decretos ni prohibiciones. En tiempos de crisis, cuando la guerra arrasaba o el hambre golpeaba con fuerza, la machi era llamada una vez más. No como símbolo del pasado, sino como sostén del presente. A través del ritual, devolvía sentido a un mundo quebrado. No prometía victorias fáciles ni soluciones inmediatas, pero ofrecía algo esencial: continuidad. La machi era guardiana de una memoria que no estaba escrita. Su saber se transmitía de manera oral, a través de gestos, cantos y prácticas repetidas durante generaciones. Cada ceremonia era una forma de recordar, cada curación, una reafirmación del orden antiguo frente al caos que avanzaba desde afuera. Incluso cuando las comunidades fueron fragmentadas y desplazadas, la figura de la machi persistió, a veces en silencio, a veces adaptándose, a veces resistiendo abiertamente. Su capacidad de transformación fue clave para su supervivencia. Cambiaban las formas externas, pero el núcleo espiritual permanecía intacto. La machi no solo hablaba con los espíritus, escuchaba a su gente. Era puente entre el sufrimiento humano y las fuerzas que daban sentido al mundo. Por eso su presencia incomodaba tanto. Porque no respondía a jerarquías impuestas, ni aceptaba órdenes que negaran su rol sagrado.
Con el paso de los siglos, muchas historias fueron distorsionadas o reducidas a caricaturas. Se intentó presentar a la Machi como superstición, como figura folclórica o como recuerdo lejano. Pero esa imagen nunca logró borrar su verdadero peso histórico. La Machi fue, y sigue siendo, una autoridad espiritual viva. Hablar de la Machi es hablar de resistencia sin armas, de poder sin ejército, de liderazgo sin trono. Es reconocer que hubo mujeres capaces de sostener comunidades enteras en los momentos más oscuros, guiándolas no con la fuerza, sino con el conocimiento profundo del equilibrio entre los mundos. Así se cierra esta historia, no con un final definitivo, porque la Machi no pertenece solo al pasado. Su figura atraviesa el tiempo como testimonio de una espiritualidad que sobrevivió a la guerra, a la persecución y al olvido. Una mujer que hablaba con los espíritus, pero que, ante todo, habló por su pueblo cuando nadie más podía hacerlo.